que mi amor sea decirte sí hasta el final. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, las sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía que en este día, el 28 de enero, en el que estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino, fue un gran sembrador, ¿no? Con su mente, su lucidez, su inteligencia, puso en orden el enorme edificio de la fe proclamada y vivida por la cristiandad. Y esto es lo que estamos llamados nosotros a vivir, ¿no? A ser presente en nuestra vida. La consigna que hoy compartimos, ¿qué tenés sembrado en el campo de tu corazón?, apunta a esto, ¿no? A preguntarnos y a mirar en nuestro corazón. La palabra de Dios siempre nos invita a tener una mirada hacia el interior, ¿no? Primero me veo yo y después veo a los demás, la realidad, aquellos que están junto a mí. Pero siempre nos permite mirarme para que con esa mirada sea sincero. Delante de Dios no puedo ir con fantasía o con falacias, sino con sinceridad y decir, en mi corazón no todo es piedra, no todo es camino, no todo son espinas, no todo tampoco es tierra buena. Pensar que todo tu corazón, todo mi corazón es o tierra fértil o camino o piedra o espina, por ahí es una mirada muy pesimista
y desacreditante de nuestra existencia. Pero a veces hay ámbitos donde uno se da cuenta que, por ejemplo, a lo mejor en el ámbito de la relación familiar con algunos miembros de la familia, y mi campo es un campo de espinas, cumpliendo literalmente lo que Jesús enseña, lo que es la espina, ¿no? A veces uno tiene una buena intención, pero las espinas, el entorno, la mala onda, aquello que me rodean, cuando va creciendo mi buena intención, se encargan de asfixiarla y esa buena intención queda en la nada. A veces en mi relación laboral, con los que están al lado mío, en mi corazón parece un camino, ¿no? Yo le tiro cosas buenas, pero es como que cae en el pavimento la semilla. Ya sea por la oposición a las cuestiones de fe, o porque o me hice mala fama, o no me quieren, o no congraciamos con este ámbito laboral. Entonces, por más que yo le tire cosas buenas, es como que vienen los pájaros y se las llevan. Pero hay ámbitos de mi vida, que a lo mejor puede ser mi apostolado, o mi vida personal, espiritual, en la vida de la gracia, en la vida de mi relación con Jesús. Mi corazón está queriendo ser esa tierra buena, donde lo que Jesús siembra puede crecer con mi pasión o mi ímpetu por el apostolado, por el servicio que puedo hacer, que a lo mejor estoy visitando enfermos o haciendo caridad en algún ámbito. Y está bueno que uno descubra en el corazón qué es lo que tengo sembrado. A veces hay más de una cosa que de otra, a veces mi corazón es más, pero no todo es espina, no todo es piedra, no todo es camino, tampoco todo es tierra buena. Hay un poco de cada cosa en mi corazón. Uno hace el esfuerzo de que esa tierra buena vaya conquistando los otros terrenos, ¿no? Como que lo vaya ganando, vayamos ganando terreno para que todo lo que venga de la palabra de Dios pueda crecer bien, ¿no? Acordémonos la gran enseñanza de Jesús en esta parábola, ¿no? El camino donde los pájaros se comen rápidamente la semilla, es una tierra que no deja entrar la palabra. Y a veces se asemeja a un corazón que ya está ocupado en muchas cosas y no tiene espacio. De manera que la palabra escuchada es inmediatamente olvidada. O sencillamente no es escuchada con interés, ¿no? Asociamos el terreno pedregoso, que tiene una capa fina de tierra, que recibe la semilla, la deja germinar, pero como tiene poca profundidad, no tiene la humedad y por eso el sol la seca de inmediato. Esa plantita que acaba de surgir a la vida no resiste porque no tiene profundidad, ¿no? Quizás tengamos que pensar cuántas veces en nuestros corazones que reciben la palabra con gozo, pero también es un corazón que está demasiado pendiente de las dificultades. No aceptamos sufrir algo por amor a Dios. Quizás el dolor, los problemas, hacen que la palabra recibida, que la hacemos con gozo, la recibimos con gozo, no nos alcance a tener paz y sobre todo a ordenar una vida tranquila, porque inmediatamente las otras cosas asfixian esa palabra y me dejan de nuevo a foja cero. También podemos pensar esa palabra que a veces cae entre espinas, que no se refiere tanto a las dificultades, sino a los deseos, porque las espigas ahogan la planta que está creciendo, ¿no? Del mismo modo, cuando el mundo comienza a atraer el corazón con los bienes, con los placeres, el corazón entra en esa competencia, ¿no? De querer alcanzar estas cosas y la palabra pierde su atractivo, se deja de entusiasmar. El corazón parece
aceptar todo lo que dice esa palabra, pero esa palabra es como que no da frutos de generosidad, de servicio, de entrega, porque tiene esa otra tensión, ¿no? Muchas veces uno a lo mejor hace un encuentro, un retiro, o tenés una fuerza por una celebración que viviste, y después el tener, el poder, el placer, son como esas espinas que crecen y asfixian la palabra y uno sigue en la misma siempre, ¿no? También está la tierra buena, que no hace falta mencionar mucho lo que eso significa, ¿no? Porque en la tierra buena uno tiene esa disposición y la semilla va a crecer. Uno apunta que todo el corazón, toda la vida sea tierra buena, pero tenemos que sentir esta fragilidad humana donde somos limitados y en determinados momentos de la vida puede ir variando estos terrenos. Lo mismo puede pasar en nuestros grupos. Es un evangelio que nos permite también pulsear a nuestras comunidades, nuestros movimientos, las instituciones de las que formas parte, porque en todos se siembra la palabra de Dios. Y uno puede ver cómo hay cosas que en nuestros grupos, en las comunidades, uno se resiste a recibirlas, ¿no? Sabiendo aún que son cosas que hacen presente la voluntad de Dios. Y entonces, cuando uno está en recibir esa palabra de Dios que tiene su fuerza, porque es una semilla de vida, a veces también nuestros grupos, la familia o el grupo de amigos, nos asemejamos a estos terrenos, a estas zonas, donde puede crecer lo bueno, pero nos encargamos de que por así no crezca tanto, ¿no? Bueno, ¿qué tenés sembrado en el campo de tu corazón? Puedes hacer una evaluación, ¿no? Decir, tengo cosas buenas, en este momento me descubro que soy generoso, que estoy dando mi tiempo, pero en algún ámbito esto descubro que ha caído entre espinas, porque la estoy luchando, o entre rocas, porque no tiene profundidad, o en el camino, porque escucho esto, pero no hay forma, no queda en mí. Alguien se encarga de llevárselo, y es como que si no lo hubiera escuchado. Puedes hacer llegar tu mensaje de voz, tu mensaje de texto, acordate, al 351-8171-593. La consigna que hoy compartimos: ¿qué tenés sembrado en el campo de tu corazón? Dale, compartilo, porque también nos hace ver que la siembra de Radio María es una siembra que es eficaz porque actualiza en nosotros esta fuerza del Evangelio. Bueno, buen día Radio María, buen día Padre, hermosa catequesis, bueno, Oski de Córdoba. Bueno, me encantó mucho el Evangelio, bueno, cómo lo explicó, realmente de una manera muy linda y muy didáctica. Bueno, yo tengo sembrado en mi corazón todo lo de Dios entre rocas, porque sí lo tomo, escucho, practico, pero hay cosas que enseguida se disuelven ante algún problema, entre alguna enfermedad o situaciones pequeñas que no me hacen recordar todo lo hermoso que me da Dios. Gracias, Oski de Córdoba. Buen día a la catequesis y a todos. Qué hermosa palabra. Las siembras siempre como catequista está presente. Pero también, bueno, hoy yo me siento como hija de Dios, que en mi corazón tengo la fe, la esperanza, el amor, pero también como compañeros de camino en este momento por situaciones familiares, también me están acompañando la preocupación, la incertidumbre, un poco de miedo,
Así que le pido al Señor que su palabra sea esa semilla que vaya alimentando las cosas buenas que hay en mí para poder ayudar a los que tengo que ayudar y acompañar en este momento. Soy Lucy de San Nicolás, gracias. Cada día es un pasito hermoso que enseñan a dar. Gracias por los testimonios compartidos tan lindos, ¿no? Que nos permiten tener esa mirada. Yo creo que los testimonios nos decían esto y es lo que estamos tratando de reflexionar en la catequesis. El Evangelio, el reino de Dios, siempre es una siembra, con todo lo grande y lo activo de que significa una siembra, ¿no? Porque es estar sembrando siempre. Es un reino de vida. Y la siembra es signo de esas semillas que van cayendo, pero que Dios siempre siembra. No es que sembró una vez y ahí terminó su misión. No, Dios está sembrando a cada momento en tu corazón semillas de cada cosa que nos toca afrontar en la vida, actitudes, deseos buenos, tensiones, desafíos, y aún en las cuestiones de dolor que nos generan incertidumbre o por allí desánimo, tristeza, bueno, hay una siembra de Dios contra eso para hacer crecer brotes de vida. Es cierto que la siembra necesita su tiempo, porque es un proceso. No es que uno pone la semilla y ya mañana tiene la planta o los frutos. El reino de Dios tiene esa dinámica de la siembra, que va creciendo, que necesita circunstancias. A lo mejor en esto no se dieron en mi corazón o en mi vida las circunstancias para que esto creciera, pero sí se dio para que crezcan otras semillas, de otros, que van a dar otros frutos, ¿no? No pocos cristianos sienten un gran desánimo ante el espectáculo que ofrece el mundo actual, ¿no? Nos incluimos y ofrecemos los hombres de hoy. Ese es uno, cuando mira la realidad que nos rodea, crueldades, violencia sin número, desprecio por los más débiles, la indiferencia consumista ante los valores del espíritu. ¿Cuántos también se hacen más sensibles, incluso hasta por allí escrupulosos, ¿no? Con la propia miseria, ¿no? Que es la realidad de todos los seres humanos. En esto no es que haya algunos que sean totalmente buenos o totalmente malos. Tenemos ese desafío en nuestro interior que a lo mejor cuando pega fuerte puede hacernos perder la confianza, ¿no? La mirada a la parábola de hoy nos ayuda a esto, a entender que el sembrador de la palabra, el sembrador de la parábola, se identifica con Jesús. También lo podemos identificar con el Padre Dios, que no le asusta ni la tierra dura, ni le asusta el camino, el borde del camino, ni le asustan las espinas, ni le asusta la tierra poco profunda, porque Dios siempre siembra. Jesús siempre siembra. Lo suyo, que es el reino de Dios, es sembrar. Pero no solo es la tierra buena, que la hay sin duda, porque cuando uno miramos al mundo y miramos nuestro corazón y miramos la realidad humana con mayor misericordia, compasión, nos damos cuenta y lo solemos decir, no todo está perdido. ¿Cuántas veces que vemos un grupo de jóvenes, porque son el signo de esa semilla de vida, o nuestros niños que rezan, los chicos de catequesis que se preparan para los sacramentos, o las parejas jóvenes que asumen el matrimonio, el compromiso del matrimonio, o las personas adultas que asumen la enfermedad con
con entereza, con aprecio a aferrarse a la cruz. Ahí surge esta expresión nuestra. No todo está perdido. No todas las semillas caen en tierra poco profunda, entre espinas o entre rocas. Hay semillas que prometen cosecha como nunca se había visto. Y hay semillas que prometen cosecha en todas partes. Yo a veces escucho aquí a mis paisanos, a mis gringos, en la zona donde está la parroquia, donde está nuestra diócesis. Es una zona agrícola, ganadera, no agrícola sobre todo. Y nuestros sembradores, nuestros chacareros, te van diciendo, esta semilla va a rendir, o la pegamos con esta siembra, o porque el tiempo acompaña, o porque las condiciones de tierra y de trabajo, hoy ayudado tanto por la técnica, posibilitan a que uno perciba que va a haber una cosecha óptima. Cuando el gringo ya te dice eso, es porque la van a pegar. Y de pronto, cuando a veces uno viene que una racha de mal tiempo, de sequía, sí, bueno, sembramos porque tenemos que hacer algo, y sembramos, pero también pasa así en el corazón humano, ¿no? Nosotros también somos, como nos enseña Jesús en el Evangelio, sembradores de las semillas del reino. Nuestra vida recibe semillas de Dios, de Jesús, con estas características, pero también nosotros por el bautismo, cada uno de nosotros en el reino de Dios se transforma en un sembrador. Por eso no podemos quedarnos con la mano llena de buenas semillas, pero el puño cerrado. Si somos sembradores, esas semillas no pueden quedar en nuestra mano. Las tenemos que esparcir. A veces por ahí nos transformamos en especuladores, porque queremos que la semilla caiga en el terreno óptimo, pero no las tiramos. Entonces van pasando las circunstancias. A veces quisiéramos tirar la semilla de la palabra de Dios, de rezar, de enseñar a rezar. A lo mejor te puede pasar con tus nietos, con tus hijos pequeños. Tenés en la mano la semilla para tirar en ellos un buen testimonio, un buen ejemplo, una buena enseñanza. Pero a lo mejor tenés miedo porque qué pueden decir, o que a lo mejor tenés miedo que te digan que no, o que te ninguneen, o se rían, y te quedaste con la semilla en la mano. Te puede pasar con un amigo, ¿no? Una amiga, o quisieras hablarle de Dios, tener la semilla en la mano, de darle un buen testimonio, o hacer un buen acto con ellos, un buen consejo, o escucharlos, pero te quedás con la semilla en la mano, porque no la tirás, porque tenés desconfianza, porque tenés miedo a que caiga mal, en los grupos, y esa semilla, en vos que sos sembrador, en vez de esparcirla, te quedó en el puño. Para ser buenos sembradores, lo que más necesitamos es conocer la vida encerrada en la semilla del reino, pero también necesitamos esparcirla. Vos podés tener una muy buena semilla, pero si te queda en la sembradora, en la máquina, vos podés tener buenas intenciones, pero si te quedan en el puño de la máquina, de la mano, o aquí en la cabeza, o encerrada en el corazón, el reino de Dios se privó de semilla. Pero ¿y si cae en terreno duro? Sí, pero puede que alguna semilla hubiera caído en tierra buena. Y ahí también se siembra el reino de Dios. ¿Vieron cómo el Evangelio siempre nos abre la dimensión donde todos nos sentimos involucrados, ¿no? Ya sea mirándonos para adentro, lo que puede pasar en nuestro corazón, o también mirando hacia afuera en aquellas cosas que no hicimos o dejamos de hacer, o también en oportunidades que pueden presentársenos y que nosotros tenemos que tener la viveza, la creatividad de ser esos sembradores que esparcen y que no está especulando
para que todo caiga en un lugarcito y que sea eso lo óptimo. Y no, creo que la máquina cuando siembra, la semilla cae en todos lados, y a veces hay lotes, nos dicen los gringos, hay lotes que a lo mejor te salen mejores que otros. Y la semilla y la máquina era la misma, y el que manejaba la máquina era el mismo. Pero con las circunstancias hicieron fracasar algún lote. Bueno, pero hay lotes que dieron mucho. Eso pasa en tu corazón y en el entorno donde estás, en las actitudes que tenés, en la capacidad que tenés de arriesgar. El sembrador arriesga. Y si el sembrador no arriesga, es un sembrador mezquino. No sé si sirve el sembrador. En el reino de Dios también pasa así. Por eso Jesús sembró siempre. Después va a decirnos la parábola de la cizaña que crece con la buena planta. Es otra parábola, ¿no? Pero nos quedamos con esta del sembrador. ¿Qué tenés sembrado en el campo de tu corazón? O a lo mejor preguntarte, ¿no? En este momento, ¿dónde descubrís que Dios te manda a sembrar algo? Que vos tenés que tener la capacidad del sembrador, que es arriesgar. Buen día, Padre, buen día a todos. Soy Irma de Ituzaingó, Buenos Aires, y siempre agradezco a Dios, a la Virgen, al Espíritu Santo, que siempre me ilumina para saber qué quiere Dios de mí. Y siempre ha también iluminado por lo que yo siempre pido a mis hijos, a mi familia, a mis sobrinos. Que todos estén bien. Un abrazo grande. Hola, buenos días, Padre. Buenos días a la audiencia de Radio María. Bueno, y antes de responder la consigna, quería agradecerle las catequesis de estos días. Realmente me ayudan a rezar y hacer una mirada hacia mi corazón, ¿no? Y especialmente con la consigna del día de hoy, que tengo sembrado en mi corazón. Veo que en gran parte colaboro en el servicio de visitar a los abuelos, llevar la comunión a otros, pero también hay una parte bastante seca en mi corazón, que es la que se encarga de mirar las faltas en los demás y no en mí misma, ¿no? Así que creo que me falta un poco de tierra fértil. Habla Silvia de Trenquelauquen. Que tengan buena mañana. A veces los ámbitos de escucha ayudan a que uno pueda ampliar la mirada, ¿no? Sobre todo los testimonios que agradecemos y que estamos compartiendo, tener esa referencia, ¿no? Cuando a veces uno está muy centrado en uno mismo, el hecho de tener ámbitos de escucha, sean amigos espirituales o alguien que sea un acompañante espiritual, permite que uno abra la mirada y experimente que esa siembra está abierta, está dirigida a toda nuestra vida y sobre todo, así como hay semillas que caen en realidades duras, no todo es tierra con espinas, no todo es tierra pedregosa. Hay también tierra buena que uno tiene que saber valorarla, descubrirla y acrecentarla, ¿no? Quería hacer mención de un texto del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Ahí en el número 180 estamos citando, ¿no?, algunos textos en esta semana de ese hermoso documento del Papa Francisco, donde hace referencia, ¿no?, al Evangelio en nuestra vida y en lo que significa esa semilla que es total del Evangelio, que es la palabra de Dios en cada uno de nosotros. En el número 180 el Papa dice: leyendo las Escrituras, queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad
a la carta, una serie de acciones tendientes solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos, proclamen que está llegando el reino de Dios. Puede hacer referencia a esta siembra, a esta semilla, a esta manera en la que Jesús siembra el reino de Dios, que a pesar de que tiene distintos campos, cuando uno se lo propone, es como que el campo bueno puede avanzar y conquistar los terrenos pedregosos y espinosos y transformarlos en tierra buena. Es un trabajo espiritual que se puede hacer, porque reitero lo que el Papa Francisco escribe en Evangelii Gaudium, ¿no? En la medida en que Él, Dios, logre reinar entre nosotros, toda la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. La mirada y el pensamiento del sembrador. Cuando se siembra, uno puede pensar en la cosecha, pero hay que hacer un proceso. Y a veces el proceso en muchas etapas de nuestra vida precisamente pasa por ir transformando terrenos. Es como que el terreno bueno vaya ganándole a esos terrenos pedregosos, duros o rocosos. Y ahí está el trabajo espiritual, que con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, sin duda que lo podemos hacer con gran beneficio. Es una linda gracia para pedir en este día, ¿no? De que ponemos nuestro corazón, nuestra vida frente a Dios, y a lo mejor podemos pedirle, dame la gracia de poder, desde la tierra buena que vos me diste, conquistar, ganar terreno para que otras semillas vayan creciendo. Ese es el trabajo de la vida espiritual. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.